Vamos a estudiar hoy la octava esposa del rey David, se llama Betsabé. Betsabé, la octava esposa del rey David. Esta historia está un poquito convertida y voy a explicar más tardecito por qué. Hay dos opiniones sobre qué pasó entre Betsabé y el rey David. El versículo de memoria está en Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Voy a repetirlo. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a estudiando de Segundo de Samuel, los capítulos 11 y 12. Segundo de Samuel 11 y 12. Primero de Reyes, el capítulo 1. Y Mateo 1:6. Bueno, vamos a poder dividir la historia de Betsabé en tres partes. Primeramente, su encuentro, y lo llamamos lo que era su encuentro sexual con David, con el rey David. 2, como ella consiguió el trono para su hijo Salomón. Ella era la madre del rey Salomón. Y 3, como ella llegó a ser la madre rey, que era un puesto supremamente alto y importante. Bueno, un poquito información sobre esta mujer. Ella era la nieta de Ahitofel, y este abuelo de Betsabé era un consejero militar y político del rey David. Betsabé era la hija de Eliam. Él era soldado en el ejército de David. Betsabé, casada con su esposo Urías, que es general del ejército de David. Toda su familia, su abuelo, su papá y su hijo y su esposo, todos eran soldados dedicados al ejército y a pelear las batallas de David, del rey David. Su esposo de ella era Urías. Él era un fiel soldado y uno de los generales del ejército de David. Él era un soldado de mucha confianza y estaba completamente dedicado al rey David. Betsabé pertenecía a una familia militar. Toda su familia era militar. Su papá, Eliam, también soldado, y su esposo, Urías, vivían en Jerusalén, y ellos trabajaron directamente con el rey David. Su esposo y su padre eran guardaespaldas para el rey David. Los dos eran campeones de guerra y conocidos por su valentía. Esto está en 2 de Samuel 23:34. Y estos tres, el abuelo, el papá y el esposo de Betsabé, eran buenos amigos con el rey David. Hay algunas mujeres que están nombradas en la línea de Cristo y Betsabé es una. Está en Mateo 1:6. Mateo 1:6 dice, Isaí engendró el rey David y el rey David engendró a Salomón, la que fue mujer de Urías. Entonces, la mamá de Salomón era Betsabé, el papá era el rey David. Aunque su nombre no esté, pero sabemos que es Betsabé, según las escrituras. Les dije que esta historia está un poquito controvertida y van a poder entender un poquito. Hay dos interpretaciones de esta historia. Y esta historia es como Betsabé era la madre y el rey David llegó a ser padre. Hay dos interpretaciones.
Primera era que Betsabé abiertamente y públicamente tentó el rey David. Y vamos a ver cómo más tardecito. Primero, que Betsabé abiertamente y públicamente tentó el rey David. Segundo, o que ella fue completamente inocente y forzosamente fue llevado al palacio y no podía decir no. Bueno, siendo que su abuelo, su papá y su esposo conocían muy bien a David, es posible que Betsabé había conocido al rey David en una ocasión anterior. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay mucha de esta historia que está como un poquito neblada la historia, porque no sabemos qué pasó. Y vamos a saber cuando llegamos al cielo. Tengo muchas preguntas en cuanto a esta historia cuando yo llego al cielo. Bueno, por ser uno de sus generales más importantes y más fiel, puede ser que Betsabé y Urías vivían muy cerca del palacio, porque Urías, siendo el general del ejército, tenía que estar siempre a la orden para el rey David. Entonces, es probable que ellos vivían muy cerca del palacio. Y otra cosa de Betsabé que tenemos que saber, ella vino de una familia que amaba mucho y servía a Dios. Su nombre, Eliam, de su papá, significaba Dios es uno con la familia. Está en Primera de Crónicas 3:5. Ella tenía una buena base desde pequeña. Le enseñaron de Dios. Entonces ella sabía muy bien de Dios y era hija de Dios. Bueno, siento que Urías y Eliam estaban tan fieles y dedicados a David, nunca debería haber pasado el siguiente encuentro entre David y Betsabé. Los tres, su abuelo, su papá y su esposo, eran buenos amigos y para mi opinión, David faltó toda clase de respeto para estos tres hombres. Bueno, vamos a leer 2 de Samuel 11:1. Ahora estamos en 2 de Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era primavera cuando los reyes entraron a pelear contra otros países, entraron en guerras y los reyes tenían que ir a la batalla con sus ejércitos. David no fue. David se quedó en Jerusalén. Era el deber de David siempre estar con su ejército cuando cuando los soldados salieron a pelear. Ahora debemos saber que David tenía más edad, no era jovencito. Ahora él está llevando 12 años de ser rey y se había relajado un poquito con sus deberes de rey. Antes de ser rey, sus enemigos le habían perseguido y como sabemos, él estaba corriendo y escondiendo y pasaron años y él estaba cansado. Pero tenemos que entender que el rey David había dejado de pelear contra sus enemigos. Él, como rey, había aceptado esta responsabilidad de defender la nación de Israel, de pelear contra sus enemigos y de ser líder del ejército y de hacer todo para la protección de su nación. Pero él no lo hizo en esta ocasión. Él dejó de obedecer a Dios. Parece ser que estaba cansado, agotado, aburrido, no sé, de la vida o de las guerras, quién sabe. Vamos a leer 1 de Samuel 11:2. Y aconteció un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, si podemos saber solamente una cosa del rey David, era su debilidad con las mujeres hermosas. Él tenía esta debilidad. Él estaba aburrido.
y vio una mujer hermosa bañándose en el techo de la casa. El palacio era un edificio grande y puede ser que estaba un poquito más alto de las casas y él pudo ver mucho de la ciudad. Y la casa de Urías y Betsabé estaba localizada un poquito cerca del palacio y la vio. Quiero que pensemos un poquito en Betsabé. Donde viven toda la gente en Bogotá, los techos están planos, ¿verdad? La mayoría, 97% de los techos están planos y se puede subir, se puede colgar la ropa, se puede hacer una actividad allí arriba y se puede utilizar el techo de la casa. Las casas de Jerusalén son iguales y ellos utilizaron el techo de la casa para tener comidas, para tener visitas y aún para dormir en las noches porque era como desierto y hacía muchísimo calor y en las noches tan calientes ellos subieron al techo para dormir, pero nunca utilizaron el techo para bañarse públicamente. Bueno, yo creo que en Bogotá tampoco. No sé cuántas de nosotros subirían al techo a bañarnos. Y yo me pongo en sus zapatos de esta mujer. ¿Qué estará pensando ella? ¿Qué estará pensando? Bueno, era joven. ¿Será de la inocencia? No sé. Es posible, pero en aquellos días, la mujer ni se podría salir de la casa sin estar cubierta de la cabeza hasta los pies. Ser modesta era la ley. Bueno, uno tiene que cuestionar si era un acto con propósito o no, o si era algo que ella hizo totalmente inocente. Su esposo, Urías, sabía todo el rey y el rey sabía que el esposo Urías estaba en la batalla, no estaba en la ciudad. Y Betsabé sabía que David estaba en el palacio. Jerusalén era una ciudad pequeña y saben que en un lugar pequeño las murmuraciones van volando, las noticias van volando. Yo creo que, de mi opinión, si Betsabé fuera una mujer modesta, nunca se habría bañado en plena vista de todos. No solamente era David, como ustedes saben, si usted sube su techo, puede ver los techos de muchas personas, no solamente de una casa, pero se puede ver de todas las casas, se puede mirar al techo. No hubo necesidad de ella estar encima del techo. Había muchos lugares en su casa lugares privados. Bueno, vamos a leer, estamos en 2 de Samuel, el capítulo 11, el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Él preguntó a un siervo para averiguar quién era ella. La persona identificó ella, incluyendo el dato de que ella era esposa de Urías e hija de Eliam. Y para mí, el mensajero le estaba dando a David una advertencia. Prácticamente él estaba diciendo, David, ella es mujer casada. Es prohibido. Porque lo que tenemos que saber es que todo el mundo sabía la debilidad de David. Él tenía ahora 7 esposas y muchos concubines. Él estaba diciendo, ella es mujer casada. No solamente esto, David, ella es esposa de su amigo, su guardaespaldas, el general de su ejército. No solamente esto, él siguió, hija de Eliam, también amigo, soldado, ayudante. Puede ser que en este instante, yo estoy segura que David, sí, se dio cuenta de quién era. Y si no la conoció a Betsabé, sí conoció su abuelo, su papá
y su esposo eran amigos, soldados. Eran tan fieles los tres al rey David. Y no más que de respeto, el rey David debería haber dejado a esta mujer y dar vuelto entrando en el palacio, olvidando lo que había visto. Pero no lo hizo. Yo creo que el poder de ser rey le dijo, yo voy a hacer lo que quiero hacer y nadie me va a decir que no. Pero el siervo le dio buena advertencia. Pero ¿sabe qué? David no lo hizo caso. Vamos a leer 11:4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó, se dio inmundicia y volvió a su casa. Bueno, se dicen, cuando preparo esas lecciones, estoy utilizando 8 libros. Hay algunos libros son de mujeres de la Biblia, algunos son comentarios y algunos tienen historia, libros de historia de estas historias de estas mujeres. Se dicen algunos comentarios que cualquier persona tenía que obedecer al rey, que no pudo negar su petición. En hebreo, en la frase y la tomó, puede decir que ella fue llevada forzosamente. Pero el otro lado dice, ella vino a él. Entonces es posible que ella fue llevada sin su permiso, pero puede ser que ella fue voluntariamente. Siendo que él era rey, estaba acostumbrado a mandar, y siendo que ella no era más que propiedad para los hombres, puede ser que pasó así, que ella era forzosamente llevado, pero puede ser que no, y a la verdad no sé. Y es una de las preguntas que tengo yo cuando llego al cielo. Después de dormir con ella, el rey David la mandó a casa y parece ser que no tenía más contacto con ella hasta que él se entera que ella estaba embarazada con su bebé. Y lo que David hizo, él miró la tentación y cayó en pecado. Y yo creo también, si ella amaba a su esposo y si ella era fiel a Urías, su esposo, ella habría podido decir no al adulterio. Podría haber dicho no a David, pero no lo hizo. Ella, hija de Dios, David, hijo de Dios, ella no dijo no. Si Betsabé había dicho no, yo no creo que nunca habría esforzado sus deseos donde ella. Betsabé era una seguidora de Dios. Desde pequeña le había enseñado a adorar a Dios. Ella sabía muy bien qué era y qué no era el pecado. Ella debería haber dicho no. David, somos los dos creyentes. No podemos hacer esto. Entonces me voy. Pero no lo hizo. Y si recuerda la lección de la rey Vasti, era una lección de aprender a decir no al pecado. Betsabé es un buen ejemplo de una persona que no había aprendido a decir no al pecado. Ella sabía que el adulterio era pecado. David sabía que el adulterio era pecado. Bueno, entonces no sabemos por qué ella fue al palacio. Era jovencito, no sabemos y nunca vamos a saber. Es interesante, en todos los libros que estoy utilizando, todos menos uno, dice que ella de su propia voluntad hizo la tentación donde David. Yo no sé. Parece ser, para mí no está clara la cosa. Tal vez ustedes tienen opinión, pero para mí no es clara la cosa. Solo hay un comentario que dijo que no, ella fue llevada forzosamente. Todo lo demás dijo, no, ella fue tentación, ella fue una tentación y ella sabía lo que estaba haciendo.
Bueno, pero ella sabía muy bien que el adulterio era pecado en los ojos de Dios, era contra la ley. Y ella debería haber dicho no al pecado y no al rey. Bueno, yo pienso también que, porque cuando el mensajero fue a la casa para recogerla, había gente, toda esa gente tenía siervos en la casa y había varios siervos en la casa de Betsabé. Seguro que algunos de ellas, de sus ayudantes, le dijeron que no vayas, que no vayas. Tú sabes cómo es David. Él hace esta cosa. Tú no debes ir. Pero ella fue. Segundo de Samuel 11:5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo, estoy encinta. Ella quedó embarazada con el bebé de David. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué iban a hacer? David decidió que tenía que hacer algo para esconder su pecado. Aunque yo adivino que había gente que sabía lo que estaba pasando, pero no sé, es adivinación de parte mía. Entonces, él adoptó un plan para cubrir su pecado. Y vamos a leer, segundo de Samuel, el 6 hasta 13. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Este fue el esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Judá, de Joab, la salud del pueblo, de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido su camino? ¿No has venido su camino? ¿Por qué? Pues no descendiste a tu casa. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, a los siervos de mi señor en el campo, y habría yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que no lo haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en la cama con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa. David mandó traer a Urías a la casa y al palacio y le dijo, vete a tu casa, duerme con tu esposa. Pero Urías estaba tan dedicado al rey que durmió frente a la puerta del rey David. El segundo día, David emborrachó a Urías, pero Urías todavía no fue la segunda noche para estar con su esposa. Él quería que Urías durmiera con Betsabé y ella podría decir que el bebé era de su esposo. El plan de David no funcionó. Urías volvió a la batalla sin ver su esposa. Bueno, ¿sabía Urías lo que ocurrió entre David y su esposa? Es otra pregunta que no sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Él tenía amigos en el palacio y ella para entrar en el palacio tenía que pasar por puertas, por portones, por guardias. Puede ser que él sabía, puede ser que no. Él estaba muy dedicado al rey David, eso sí es cierto. Y bueno, en segundo de Samuel 11, 14 al 25, no lo voy a leer porque es un pasaje muy largo. Les doy un resumen. David pensó en otro plan. Mandó una carta a Joab, que él estaba encargado en el ejército, el encargado de la guerra, que ponga Urías en la primera fila de la batalla y que todos los soldados retirarse de él para que Urías sea herido y que muera. Esto está en 11,
15. Qué lástima. David mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé. Qué lástima. Para cubrir su pecado. ¿Sabía Betsabé el plan de David? Es otra pregunta que no sabemos. A lo mejor que no. Puede ser que sí. Bueno, segundo de Samuel 11, 26 al 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado en el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto queda esa vez hizo luto o duelo por su marido y no sabemos el tiempo del luto, no sabemos. Hay veces que como José estaba 7 días en luto para su padre, algunos 30 días, algunos 40 días, algunas mujeres 1 año, pero no sabemos la cantidad del tiempo, pero ella fue como, no inmediatamente, pero no mucho tiempo después, se fue al palacio para ser la última esposa de David, la 8ª esposa. Ella estaba viviendo en el palacio cuando el bebé nació. Y sabemos qué pasó. El bebé murió. Segundo de Samuel 11, 27. Yo leí más. Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y Dios castigó a David y el bebé murió. El bebé nació y vivió por un tiempico y murió. Dios estaba mirando desde el cielo y no le gustó lo que ellos hicieron. Y Natán el profeta fue a David para decir a David de su pecado. Hasta ahora David tenía su pecado escondido. Y él pensaba, a lo mejor no lo van a descubrir. Él quería esconder el pecado, pero Natán se fue y dijo que era pecado. Bueno, David estaba triste cuando el bebé nació. Cuando el bebé estaba enfermo, muy enfermo, David estaba triste, llorando, y Betsabé también. Pero cuando el bebé se mejoró, o cuando el bebé murió, David se mejoró y estaba contento. Ellos habían sabido que Dios les estaba castigando por su pecado. Y cuando el bebé murió, David dejó de llorar, porque él sabía que un día él estaría reunido en el cielo con el bebé. Y hay un versículo que ellos tienen acá, que es interesante. Ay, ¿dónde está? Que dice que ¿por qué debo ayunar? Porque yo no voy a poder traer el bebé ahora para mí, pero yo voy donde él. Él no viene para mí. Y está en 2 de Samuel 12:23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y solo yo incluyo este versículo. Yo no sé si hay alguna persona, hay alguna mujer que está escuchando que ha perdido un bebé pequeño. Pero lo va a poder ver en el cielo porque esos bebés murieron. No sabemos la edad del bebé de David, pero no tenía muchas semanas, muchos meses. Era un bebé muy pequeño. Y dice el 2 de Samuel 12:24, y David consoló a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Se dice, uno de los libros de historia, de que cuando el hijo murió, Betsabé estaba dándose cuenta de su pecado. Yo estoy segura que ellos sabían el pecado antes, pero ella pidió perdón de Dios según el libro de historia, y que Dios le dio otro hijo, Salomón, y esto significa
que Dios le perdonó, porque le dio un hijo muy especial. Y hay preguntas que no vamos a saber las preguntas. Yo les he dicho, y yo también pienso en Betsabé, cómo le fue la vida en el palacio con las otras 7 esposas y la cantidad de concubines. Yo no creo que sería muy agradable. Y no solamente esto, ella tenía un esposo, pero seguro que ella no se quedó mucho tiempo con el rey David. Y otra pregunta que yo tengo en esta época y en estas historias, ¿se casaron o solo los reyes llevaron estas señoras o estas señoritas a casa y eran mujeres de él y algunos eran concubines? No sé, voy a investigarlo más. Pero dice segundo de Samuel 12:24, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Salomón quiere decir reemplazo, que Dios le dio un reemplazo para el bebé que murió. Este hijo fue una bendición de Dios y ella dedicó el resto de su vida a entrenarlo, a enseñarlo y formar su hijo Salomón, no solamente para ser rey, pero también le enseñaba la ley de Dios y ella enseñaba a su hijo a amar a Dios. Bueno, pasaron los años y no sabemos mucho de Betsabé, además de que ella tuvo más hijos con el rey David. La segunda vez que ella aparece en la Biblia está en Primera de Reyes. Pasaron muchos años y ahora estamos en Primera de Reyes 1, los versículos 1 al 10. David ya era viejo. Habían pasado muchos años, porque ahora David era un viejito y necesitaba a alguien para cuidarlo. Primero de Reyes 1 al 10 dice que encontraron a una señorita para cuidarlo. Su nombre era Abisag. Abisag, hay que recordar de este nombre. Durante el mismo tiempo, un hijo de David, Adonías, quiso ser rey. Bueno, Adonías era el mayor y el primer hijo de David, el primogénito. Y durante este tiempo, este hombre, este hermano de Salomón, Adonías, se proclamó rey. Él mismo se proclamó rey. Y David no sabía. Y Betsabé no sabía. Yo creo que cuando ellos estaban dentro del palacio, ellos no sabían lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, ni David ni Betsabé sabía lo que estaba pasando. David había declarado que Salomón, su hijo, iba a ser rey, el próximo rey. Entonces, un día el profeta Natán se fue donde Betsabé para decirle que David había proclamado Salomón como rey. Bueno, ella sabía de que si este otro hijo llegaba a ser rey, que él tenía permiso de matar a Salomón y también a Betsabé. Entonces, en Primera Reyes 1, 15 al 21, yo lo voy a leer, es lo que Betsabé hizo. El profeta Natán se fue donde Betsabé y le dijo, tú no sabes que el primogénito, el hijo mayor de David, se ha proclamado rey y que si él llega a ser rey, te van a matar a ti y a tu hijo, Salomón. Entonces, en Primera de Reyes 1, 15 dice, entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisag, sunamita, le servía. Era la señorita. Y Betsabé se inclinó y hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes.
Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Lo que Betsabé hizo, ella fue donde el rey para avisarle lo que estaba pasando. Y hay que recordar que David era un viejito. Y ella le dijo la información que su hijo Adonías está diciendo que él es rey y que él tiene todo el ejército apoyándolo. También le dijo que entre sus hijos de David, Salomón era el único que seguía fiel al rey David. Le dijo también que tenía temor por su propia vida y por la vida de Salomón. Adonías mataría los dos y él llegaría a ser rey. Y Betsabé le hizo recordar que el David todavía era rey, no Adonías. Bueno, inmediatamente Natán, profeta, entró y repitió todo lo que Betsabé había dicho. Y David llamó a Betsabé y después alzado el sacerdote, y Primero de Reyes 1:33 y 34 dijo, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán al sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. El rey dijo, hay que llevar a Salomón y proclamarlo que él es rey. Entonces, esta vez, Betsabé superó a Adonías y su plan de ser rey y consiguió el trono para su hijo Salomón. Salomón era el escogido para ser rey. Y si no fuera por Betsabé, la historia habría cambiado mucho. Salomón habría sido matado por su hermano Adonías y Betsabé también. Pero sabe que el plan de Dios era que Salomón reine y no Adonías. Y Dios utilizó a Betsabé para cumplir su perfecto plan. Bueno, la tercera vez y la última vez que vemos a Betsabé es después de morir el rey David. Habían pasado muchos años y Salomón era rey. Su hijo Salomón era buen hombre y él nombró a su madre la rey madre, que es el puesto más poderoso que una mujer puede tener. Ella es la primera mujer en la historia de Israel para tener este puesto. Ella pudo sentarse en el trono al lado de su hijo Salomón. Ella sabía que tenía que convencer que Adonías tenía que morir. Adonías era, como les dije, el primer hijo, el hijo primogénito de David. Todavía él quiso ser rey. Para él no importaba que Salomón fue ungido como rey. Adonías haría cualquier cosa para ser rey. Entonces, siempre el otro hijo, Adonías, era una amenaza contra Salomón. Era aceptable para Salomón a matar a los que, cuando uno de los hermanos llegó a ser rey, él tenía derecho, según la ley, a matar a los otros hermanos. Yo no sé por qué, pero era la ley de aquellos tiempos. Entonces, Salomón tenía todo el derecho de matar este hermano. Él sabía que él quiso ser rey, pero Salomón no quiso matar a su propio hijo. Era buen hombre. Entonces, él había dejado que su hermano Adonías viviera. Entonces, un día Adonías fue donde Betsabé pidiendo permiso para casarse con Abisag. ¿Recuerda quién es Abisag?
Ella era la señorita que ellos encontraron para cuidar a David en su vejez. Era acompañante de David en sus últimos días. Se consideraban Abisag una esposa de David. Bueno, la ley en aquellos tiempos, si uno de los hermanos de Salomón podría casarse con una esposa de David, él podría matar a Salomón y llegar a ser rey. ¿Me explico? ¿Es claro? Porque hay un poquito de confusión. Él tenía derecho de casarse, si él tenía permiso del rey, casarse con esa señorita, Abisag. Él podría ser esposo de ella y podría matar a Salomón, y él, siendo el hijo primogénito, llegaba a ser rey. Bueno, Betsabé ella sabía que tenía que hacer algo para convencer a su hijo que él tenía que matar a este hermano. Entonces Betsabé va porque el Adonías tenía que hacer permiso de David para casarse con esta mujer. Entonces Betsabé fue donde Salomón y pidió, si él dijo que, es que Adonías quiere tener permiso para casarse con esta señorita. Y Salomón dijo que no, porque si él llegara a casarse con ella, me puede matar y él llega a ser rey. Entonces hoy mi hermano muere. Y otra vez, Betsabé salva la vida y el trono para su hijo, porque tarde o temprano Adonías mataría a Salomón. Ahora Salomón se quedó como rey sin amenazas. Y él llegó a ser un buen rey, con mucha sabiduría, como sabemos. Con Adonías vivo, Salomón nunca habría tenido todo el poder. Él siempre estaría mirando atrás, pensando, ¿cuándo me va a matar mi hermano? Y la última vez que vemos Betsabé aparece en Mateo 1:6, la línea de Jesucristo. Bueno, de esta historia hay muchísimas lecciones, muchísimas. Hay algunas que son repeticiones. En el versículo de memoria, Santiago 4:17, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. Y yo les he contado, David y Betsabé, los dos adoraban a Dios. Ellos dos sabían lo bueno y no lo hicieron. Nosotros tenemos la Biblia para guiarnos entre lo bueno y lo malo. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos y cómo Dios quiere que vivamos. Y tenemos que hacerlo. Y otra vez vuelvo al hecho de que hay que aprender a decir no al pecado. Esa es la misma lección con la reina Vasti. Hay que enseñar a sus hijos a decir no al pecado. Y hay que enseñarles qué es el pecado. La segunda lección, David y Betsabé, los dos estaban donde no deberían haber estado. Él tenía que estar en la guerra con sus soldados. No estaba. Ella debía haber estado en la casa, en un lugar privado, bañándose. No, ella no estaba. Ellos, los dos, estaban en lugares donde no deberían haber estado. ¿Cuántas veces vamos a lugares donde no debemos estar? Tal vez vamos a una fiesta, a un club, tal vez estamos con gente que no son buena influencia, no debemos estar con ellos. ¿Cuántas veces empezamos a pelear con el esposo o con el hijo o con el amigo y sabemos que no es donde debo estar? ¿Cuántas veces criticamos al hermano o al pastor? Todo eso es donde no debemos estar, es pecado. Bueno, sabemos que la tercera lección, el rey David había dejado a pelear sus enemigos. Él estaba cansado, agotado, aburrido. Su deber como rey era pelear contra su enemigo en la guerra. Y saben ustedes que es nuestra responsabilidad como creyente a pelear contra Satanás. Primero de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios
y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo y tenemos que pelear contra él. ¿Cómo vamos a pelear contra Satanás? ¿Cómo peleó Jesús cuando estaba en el desierto? Él peleó con la palabra de Dios. Otra vez, repetición. Hay que estar en la Biblia y orando cada día. Hay que formar una relación con Dios, una relación íntima. Cuando no estamos con Él cada día, vamos a caer en pecado y vamos a saber dónde, vamos a hacer donde Dios no quiere que hagamos, o vamos a ir donde Dios no quiere que vayamos. En la cuarta lección, David miró a la mujer y cogió a la mujer y pecó. A los dos llamaron las cosas del mundo. Primero de Juan 2:15 dice, no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuidado en amar y pegarse a las cosas mundanas, porque con una mirada a algo que no debemos mirar, no debemos hacer, empezamos a pecar. Con una mirada nomás, hay que tener cuidado. Otra lección, el siervo de David le dijo una advertencia y David no le hizo caso. Hay veces cuando debemos escuchar, que cuando alguien nos dice no hacer algo. Yo creo que todos podemos recordar en nuestra niñez y juventud que nuestros padres, yo recuerdo mis padres me han dicho varias veces, me habían dicho no hacer esto y yo lo hice y resultó fracaso. Hay veces cuando alguien nos dice no hacer algo, debemos parar y pensar y evaluar. Él era rey, él no le gustó que otros le decían qué hacer. Si alguien le dice no hacer algo, debe pensar, debe evaluarlo y a lo mejor no debe hacerlo. Otra lección. Y otra vez, es lo que hemos hablado. Betsabé no dijo no a la invitación al palacio y no dijo no a tener que dormir con el rey. Los dos eran hijos de Dios y sabían mejor. Ni uno dijo no al pecado. Es la misma lección. Hay que aprender a decir no al pecado. Hay que enseñar a nuestros hijos que hay ciertas cosas que están definidas en la palabra de Dios. Pecado. La séptima lección, hay consecuencias y castigo para el pecado. Ella quedó embarazada con el bebé de David y después el bebé murió. Urías, su esposo, murió, fue matado. Siempre hay consecuencias para el pecado, tarde o temprano. Betsabé. Y la lástima que Betsabé está recordado y estará siempre recordado de una mujer que se entró en adulterio con el rey David. Está en todos los libros, todos los comentarios. Y esta es el título cuando usted va buscando una mujer adúltera. Es como la llaman. Es triste. Porque ella en los últimos días de su esposo de su vida era buena persona. Bueno, la octava, David quiso cubrir su pecado. Y resultó que él mandó matar a Urías. Y déjame decirles, no se puede cubrir el pecado. Tarde o temprano saldrá a la luz del día. No duden de esto. David no quiso humillarse confesando su adulterio. Para cubrir su pecado, mató a un ser humano, Urías. Hay veces que, por ejemplo, si decimos una mentira, tenemos que decir otra mentira para cubrir la primera mentira. Siempre pasa y no se puede cubrir el pecado. En el versículo 27 de 2 de Samuel 11, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios.
Dios ama a nosotros, pero odia el pecado. El pecado, ¿qué es el pecado? Es algo que hacemos que Dios nos ha dicho no hacer. O es algo que no hacemos que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Y podemos decir, yo no soy ladrón, yo no he matado a nadie, yo no soy adúltera, no soy prostituta, pero en los ojos de Dios la mentira, los chismes, las críticas, el orgullo, la ira, son iguales. Es fácil criticar y menospreciar a otros sin mirar a nuestro corazón para tratar el pecado que está dentro en nosotros. El pecado es desobediencia a Dios. Dios tiene mucho, mucho que decir. Hay listas de pecados en la Biblia y pueden buscar estas listas. Hay listas largas de pecados en la Biblia. 12. Betsabé al resto de su vida se dedicó a su hijo, le enseñaba, le preparaba para ser rey y quedó una buena influencia en la vida, siempre protegiendo y dando consejos a su hijo. Otra vez, la importancia del hogar, la importancia de la madre a discipular y el padre también y enseñar a nuestros hijos. Y ella más que todo le enseñaba a Salomón a amar a Dios. Buena. Esas lecciones son repetidas semana tras semana, son las mismas lecciones. ¿Piensan ustedes que Dios está tratando de decirnos algo? Yo sí creo. Dios está intentando decirnos algunas cosas. Bueno, otra lección y casi terminamos. Y empezando la historia, Betsabé no era una mujer muy modesta en su manera de vivir. Y yo no quiero decir mucho en cuanto a nosotros, pero hay que tener cuidado con el testimonio nuestro. Hay que tener cuidado a dónde vamos, con quién estamos, la manera en que vestimos. Yo siempre he dicho que yo nunca quiero ser tropiezo para un hombre. Y hay que recordar el versículo de memoria en 1 Corintios 6:19. O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Hay que recordar que el cuerpo mío y el cuerpo suyo es templo del Espíritu Santo y hay que tener cuidado con el testimonio. Y la última lección es una lección tan importante que Dios perdona el pecado. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdonó a Betsabé y le bendecía al resto de su vida. Dios perdonó a David, lo llamó un hombre según el corazón de Dios y Dios nos puede perdonar a nosotros también. Betsabé había tenido una vida difícil, pero vamos a ver que ella superó todo y terminó su vida en comunión con Dios, ayudando al rey de Israel. Él llegó a criar un rey de Israel, tal vez el mejor rey que Israel jamás ha tenido o tendrá. Terminó en una posición de reina madre, una posición muy, muy alta. Entonces volvemos al Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los dos sabían que era pecado. ¿Y cuántas veces nosotros sabemos que algo es pecado? Pero sigamos y lo hacemos, metemos. Recuerden el versículo, este era hace meses atrás, en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Viviendo así es más fácil decir no al pecado. No es decir que nunca vamos a pecar, no vamos a llegar a la perfección, pero al más cerca que estamos con Dios, Dios nos va mostrando más pecado y más pecado que hay en nuestras vidas. El versículo de memoria es muy bueno para
memorizar Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por la vida de Betsabé. Señor, te damos gracias por estas mujeres en la Biblia que tú nos has puesto para nosotros, para podamos leer, para podamos aprender. Señor, gracias por la vida de Betsabé y podemos aprender tanto de la vida de ella. Señor, ayúdanos a formar una relación íntima contigo. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a apartar tiempo para estar contigo cada día. Ayúdanos, Señor, enséñanos a decir no al pecado. Gracias por esta mujer. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos alimenta. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por estas damas. Que cada una, Señor, sea fiel a ti. Y gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Jesucristo. Y en el nombre pedimos esto dando gracias al Señor. Amén.